Listo. Ahora vamos a conectar la inteligencia artificial. Creo que ya. Bueno, pues bienvenidas muchachas. Vamos a esperar 2 minutitos a que se conecten todas. Mientras, cuéntenos cómo están. Déjenle cambio aquí el nombre a Josefina para que no nos confundamos con nadie. Listo. Bueno, bienvenidas a todas. Irene, bienvenida. Vayan sacando sus libros, muchachas. Me siento como el maestro que llega y les dice qué hacer, pero no. Como el maestro que llega y les dice, a ver, muchachas, muchachos o niños, contrólense, siéntense, pongan atención. Y los niños bien calladitos. Y así estamos, bien calladitas, sí, 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 poniéndole atención al maestro. sí. El maestro ni es maestro, pero bueno. Bueno, entonces, página 37. ¿Cómo que no eres maestro? Buenos días. Y No, yo sí, no soy maestro. eres tan buen maestro que mira, somos buenas alumnas, estamos calladitas, Ay, bien portaditas. atentas y nos has enseñado mucho, así que sí, no digas eso. Acuérdate que cuida lo que hablas. Bueno. Entonces, ahora van a hacer lo que yo diga. No se crean mucho. Página 37. ¿Listas? Cuando estén listas, me dicen que ya están listas y vamos a comenzar. Ayer vimos el inicio de esta gran historia, vimos acerca de, pues, un poquito de los maltratos que Alma recibió en su infancia y pues vamos a continuar con la historia. Si en algún momento Jesse o alguien quiere continuar leyendo porque son cosas de mujer y solamente las mujeres saben darle esa entonación, adelante, ¿sale? Ustedes me dicen, si no, yo continúo. Dice, capítulo 2: Raíces del dolor, huellas de la infancia. El verdadero camino de sanación es aprender a caminar con nuestras cicatrices y con el alma libre para seguir adelante. Las heridas de la infancia son un tema profundo y crucial, influyen en toda la vida adulta y en las relaciones, especialmente con los hijos. Increíblemente, se pueden adquirir desde que un bebé está en el vientre materno. La conexión física y emocional con la madre durante el desarrollo se ve influida por las experiencias, por las experiencias que ésta vive y sus estados emocionales. El estrés, la tristeza, el miedo o la felicidad de la madre afectan al bebé. Por ejemplo, el cortisol, la hormona del estrés, puede atravesar la placenta y afectar el desarrollo neurológico del feto. De ahí viene el desear siempre un embarazo tranquilo, que la madre no se estrese tanto y, sobre todo, que tenga el apoyo de sentirse acompañada y querida. Fortalecer el vínculo con el bebé al hablarle bonito y con cariño para que reciba esas vibraciones sonoras y energéticas de manera positiva. De lo contrario, un ambiente de rechazo, crítica o falta de amor puede afectar negativamente su desarrollo emocional. Es importante mencionar que incluso antes del embarazo, los traumas no resueltos de los padres o abuelos pueden heredarse, entre comillas, a través de patrones de comportamiento o creencias conscientes. ¿Alguna vez has escuchado decir a una madre que su hijo camina igual que su padre o abuelo, o que tiene una manía como tocarse la nariz o los oídos igual que ellos? Esto se le conoce como transmisión transgeneracional de herencias y, al igual que las manías físicas,
También se pueden transmitir las psicológicas a través de la educación, los patrones de comportamiento, las experiencias compartidas y la forma en la que las emociones y conflictos se manejan dentro de una familia. Las experiencias emocionales negativas en la infancia dejan una marca profunda en el alma, que puede afectar la vida adulta, las relaciones y el sentido de identidad. Quiero contarte un poco más sobre cómo llegué a aprender sobre las heridas de la infancia y lo que significó para mí este descubrimiento. Tuve la oportunidad de participar en un espacio de sanación interior en la Academia Mujer Brillante 2024, un lugar que se convirtió en un refugio para mi alma. Cada semana, un grupo de mujeres nos reuníamos para hablar sobre cómo sanar heridas emocionales y crecer como personas. Esta academia fue fundada por Evelyn Salazar, una mujer con un corazón maternal y un don al servicio de los demás. Su guía nos llevó a recorrer el camino del autoconocimiento y la aceptación, permitiéndonos encontrar la sanación en nuestra alma. Con su liderazgo y visión, la academia se convirtió en un espacio seguro donde cada mujer podía abrazar su historia sin miedo y aprender a transformarla en fortaleza. En una de esas sesiones, tuve el honor de escuchar a mi compañera Leonor Ramírez, quien se especializa en las heridas de la infancia. Fue la primera vez que escuché sobre este tema y me impactó profundamente. Leonor compartió con nosotras cómo estas heridas pueden influir en nuestra vida adulta, algo que nunca había considerado con tal profundidad. Fue en ese momento cuando decidí estudiar más sobre el tema y hoy, con mucho gusto, vengo a compartir contigo todo lo que aprendí. Herida del rechazo. Algunos niños llegan a escuchar por parte de sus padres frases como, no fuiste planeado y traté de abortarte, eres un estorbo, solo llegaste a arruinarme la vida. Sienten el rechazo de uno o ambos padres o hasta de todo el entorno al sentirse emocionalmente ignorados, creyendo que no son aceptados tal como son. Esto provoca que el niño sienta que no es suficiente y que en su persona algo está mal, llegando a creer que nadie lo quiere, desarrollando así baja autoestima, miedo al abandono o al rechazo, puede llegar a evitar relaciones por temor o a no ser suficiente o tendencia al autosabotaje. Para Alma, el autosabotaje se volvió un eco constantemente en su cabeza. No vales nada, estás sucia, nadie te va a creer. Palabras que terminó creyendo y que trajeron como consecuencia mantener en secreto todo sobre el abuso. Llegó a sentirse invisible, como si su experiencia no tuviera valor. Cada vez que intentó hablar con su familia, el miedo la detuvo. Cuando reunió el valor de contárselo a sus hermanas, se encontró con silencios incómodos, con silencios que decían, mejor no hablemos de eso. Eso hace mucho que pasó, olvídalo. Llegó a sentir que su dolor no era válido, que debía guardar silencio, pero su historia no debía, pues su historia no debía ser contada. Herida de abandono. Esta herida se puede percibir de manera similar a la de rechazo, pero es diferente. El abandono no siempre es físico. A veces es una ausencia silenciosa, una indiferencia que duele más que cualquier golpe. Las personas que han sufrido esta herida tienden a volverse dependientes emocionalmente. Tienen miedo a estar solos. Sus relaciones se vuelven codependientes y sienten la necesidad constante de la aprobación. El día que murió su padre, Alma sintió cómo su mundo se partía en dos. Sabía que él no era perfecto, pero en su corazón de niña representaba la única figura que, de algún modo, la protegía. Era su héroe invisible. Ahora, sin él, la casa se sentía fría y vacía, y el peso de la soledad comenzó a asentarse en su pecho. No tardó en darse cuenta de que, de que su ausencia significaba mucho más que su muerte. Significaba que ya no había nadie que la defendiera. Lo entendió la primera vez que sintió el dolor de los golpes y maltratos por parte de su hermano. La herida se profundizó cuando Dolores entró a esa habitación y miró esa escena desagradable. Alma miró a su madre esperando una reacción que nunca llegó.
Su madre estaba allí, presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. No dijo nada que le diera protección. Alma la miraba con ojos llenos de súplica, esperando que se interpusiera, que la abrazara, que le dijera que todo estaría bien. Pero lo único que recibió fueron más golpes y después puro silencio. Fue en esos momentos cuando la herida de abandono se clavó en su alma. No solo había perdido a su padre, sino que también sentía que había perdido a su madre. No de la manera en que se pierde a alguien por la muerte, sino en la forma más cruel, en la indiferencia. Su madre, perdón, su mente infantil intentaba justificarla. Tal vez tiene miedo, tal vez no puede hacer nada, pero su corazón no entendía de razones, solo sabía que estaba solo. Cada noche lloraba en silencio, mirando el techo, hablando con Dios, preguntándole por qué se había llevado a la única persona que la protegía. Sus lágrimas se incrementaban al pensar, si mi padre estuviera aquí, nada de esto me estaría pasando. Pero su padre no estaba, y su madre tampoco, al menos no de la manera en que Alma la necesitaba. Así creció, con la sensación de que no importaba cuánto doliera, siempre tendría que sobrevivir sola. Con el tiempo, aprendió a no esperar nada de nadie, a tragarse las lágrimas y a construir un muro alrededor de su corazón. Logró mostrar siempre sonrisas que ocultaban sus sufrimientos, pero la herida del abandono seguía allí, latente, afectando la forma en que veía el amor, la protección y el valor de su propia existencia. La herida de humillación. Esta herida se genera al ser avergonzado, criticado o menospreciado por los padres, la familia o en la sociedad, especialmente en público. Puede causar daños profundos. También puede surgir de un entorno en el que las emociones del niño fueron invalidadas. Las consecuencias de esta herida pueden ser sentimientos constantes de vergüenza y culpa, baja autoestima, búsqueda de aprobación a través de complacer a los demás, dificultad para establecer límites saludables. Alma creció sintiendo que su cuerpo no le pertenecía, que su voz no tenía fuerza y que su dolor era un secreto que debía guardar. La niña que fue aprendió a callar porque hablar solo traía más humillación. Le dijeron que exageraba, que debía olvidar y que no era tan grave. En su interior, algo se rompía cada vez que revivía esos momentos en su mente. Cada mirada de burla, cada palabra que minimizaba su dolor, la hacía sentir sucia, insignificante, como si no tuviera razón de existir. Cometía el error de relacionar sucesos del pasado con las situaciones del presente, creyendo en el error de pensar que algo en ella estaba mal. Por eso siempre sus sentimientos eran invalidados. Herida de traición. Se genera cuando las promesas o expectativas de los padres no se cumplen. Por ejemplo, si los padres no fueron confiables, mintieron o no estuvieron presentes en momentos clave, el impacto de esta herida causa desconfianza en los demás, necesidad de controlar situaciones y personas, celos o inseguridades en las relaciones, dificultad para delegar o soltar el control. Desde pequeña, Alma vivió un ambiente en el que la violencia y el maltrato eran una presencia constante. Su padre, aunque amoroso y protector como Alma lo miraba, no podía evitar los episodios de ira que ocurrían entre su familia, producto de ese ejemplo que tiempo atrás él había dado a sus hijos al haber sido violento con Dolores y sus hijos mayores. En esos momentos, Alma se sentía impotente y temerosa, deseando que todo se detuviera, pero al mismo tiempo se sentía atrapada en una realidad que no podía cambiar. Cada palabra hiriente y cada grito era como una daga en su corazón, dejándole marcas invisibles pero profundas. Cuando su padre falleció, Alma sintió que su mundo se desplomaba. Ya no había esa figura que la protegiera.
que le diera consuelo en medio del caos que vivía en su hogar. La tristeza por su partida fue devastadora, pero el dolor más grande llegó al comprender que su madre, la persona más importante que aún le quedaba, parecía ausente en su propio sufrimiento. El vacío que dejó la muerte de su padre aumentó con el vacío emocional que Alma percibió de su madre. A pesar de su dolor, Alma nunca se atrevió a buscar consuelo en su madre. El miedo a ser cuestionada, a ser vista como débil o incluso culpada, la hizo retraerse aún más. Su madre, sumida también en su propio dolor y angustia, no pudo ofrecerle el apoyo emocional que Alma necesitaba. La traición dolió más porque vino de quienes debían protegerla. Confió en ellos, pero usaron esa confianza para lastimarla. Le enseñaron que el amor podía hacer daño, que las personas cercanas podían ser las más peligrosas. Aprendió a no confiar, a dudar de cada gesto de cariño, a construir muros que la aislaran del mundo. Y, aún así, en su interior siempre quedó la pregunta, ¿por qué me hicieron esto a mí? El maltrato vivido, combinado con la pérdida de su padre y la desconexión con su madre, creó en Alma una herida profunda de traición. No fue una traición activa, sino una traición por omisión. En ese momento de vulnerabilidad, Alma percibió que la persona en quien más confiaba no estuvo allí para sostenerla ni protegerla. Esto le dejó una marca de desconfianza, especialmente hacia quienes deberían haber sido sus principales fuentes de amor y seguridad. A lo largo de su vida, Alma luchó con este trauma, la sensación de no poder confiar plenamente en nadie, el miedo a la soledad, la necesidad de siempre protegerse a sí misma. Le pesó mucho, pero no entendió la magnitud de esa herida hasta que fue madre. Solo entonces, al ver a su hijo tan vulnerable y necesitado de su amor, entendió la importancia de sanar las heridas del pasado y cómo esas experiencias de su niñez la habían moldeado. Herida de ¿Puedo ayudarte? injusticia. Sí, nada más, Gracias. nada más Dime. ahorita que termine esta parte de la herida de la injusticia, comentamos un poquito. Va. Gracias. Entonces, ¿lees tú o leo yo? ¿Tú? Va. Herida de injusticia. Se origina al percibir un trato severo, injusto o excesivamente criticado por parte de los padres. También puede surgir en un entorno donde las emociones del niño fueron invalidadas o las expectativas fueron demasiado altas. Las consecuencias de esta herida pueden ser autoexigencia extrema, rigidez emocional o perfeccionismo, dificultad para expresar emociones, sensación de que nunca es suficiente. La injusticia fue otra de las heridas que Alma cargó durante su infancia. Desde joven, observó cómo su sufrimiento era minimizado, cómo su dolor era silenciado por su hermana, que en vez de haber alzado la voz junto a ella para llevar ante las autoridades a sus agresores, solo le daba palabras de consuelo que nunca parecían ser suficientes. La vida sigue, debes dejar el pasado atrás, le decía, pero Alma no entendía cómo podía dejar algo que nunca había sido reconocido, algo que no había sido validado. Cada vez que su historia era ignorada o invalidada, Alma sentía una punzada en su corazón, como si se le estuviera robando la posibilidad de sanar. Nadie se detenía a ver las cicatrices que llevaba dentro, las heridas invisibles que le marcaban el alma. Era como si el dolor fuera irrelevante, como si no tuviera derecho a sentirse triste, enojada o impotente. Ella vio como otros, con menos sufrimientos que ella, parecían recibir justicia, mientras que a ella le decían que debía seguir adelante. ¿Cómo seguir adelante cuando el peso de la injusticia le aplastaba el pecho? Las lágrimas de Alma casi todas las noches caían en silencio, como un río que nadie quería ver, y la desesperación de no ser escuchada la llevó a la desesperanza. La injusticia no solo fue el maltrato físico y emocional que vivió,
sino también la falta de reconocimiento de sufrimiento. Alma aprendió que en este mundo, a veces, las heridas más profundas no son las visibles, sino las que no se reconocen. Y esa falta de justicia, esa sensación de ser ignorada y desechada, se quedó con ella durante muchos años. Alma me dijo un día, la injusticia la sentí en cada vez que mi historia fue minimizada, en cada lágrima que nadie quiso ver. Me decían que la vida seguía, que debía dejar el pasado atrás, pero ¿cómo se dejaría atrás algo que sigue doliendo, que sigue pesando en el alma? Vi cómo otros encontraban justicia, pero la mía nunca llegó, y eso me hizo sentir impotente, pequeña, sin valor. Aunque Alma no comprendió completamente el impacto de esa herida en su vida hasta mucho después, el sentimiento que nunca había recibido justicia le dejó un vacío profundo. A lo largo de su vida, luchó por encontrar un cierre, por obtener la validación que nunca obtuvo en su niñez. Aquí hacemos una pequeña pausa, Angelina, gracias. Muy bien. Bueno, antes de hacer esta pequeña pausa, les quiero pedir un favor enorme. Como está siendo grabada la reunión, entonces les quiero pedir a quienes puedan, ojalá y puedan todos, prender su cámara para que salgan en los cortos que van a quedar para poder hacer shorts en YouTube. Así que me harían un enorme favor si prenden su cámara para estar ahí en vivo y que no vean que yo estoy solo en los cortos. Bueno, y muchas gracias a todos los que me están apoyando con esto. Y bueno, aquí tenemos una mega clase de heridas de infancia. Tenemos pues la herida de la injusticia, la herida de la traición, la de la humillación, la del abandono y la de la traición. El rechazo. Ajá. Bueno, tenemos esas. La del rechazo, miren, vamos de una por una. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Entonces, bueno, aquí nos está diciendo en qué se basa cada una de ellas. Esto es una mega clase que nos está compartiendo Alma aquí en este, no sé si Alma o la autora, pero si alguien había escuchado este término anteriormente, qué bueno. Siempre es bueno recapitular y saber para ver en qué etapa estamos de nuestra vida y ver si estamos viviendo alguna herida de rechazo, de humillación, de traición, de abandono, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos como para un autoexamen y pues poder ver en cuál de todas estamos, ¿vale? No sé si alguien tenga algún comentario que se haya identificado con una herida, si quieren comentarlo, si no, pues también está muy bien, o algún comentario adicional que tengan acerca de esto. Lo que a mí me sigue sorprendiendo es muchísimo la capacidad de Alma al afrontar todo esto y bueno, al haber escuchado esa voz de su alma, de o sea, no me puedo quedar callada. Entre que sí, pero sabía que no debía quedarse callada y que eso necesitaba sanar. ¿Por qué? Porque ya tenía a sus hijos. Entonces necesitaba poder liberar eso para poder entregar todo ese amor que tiene a sus hijos. Entonces me sorprende muchísimo. O sea, es algo mega admirable esa esa mentalidad y ese amor tan grande que tiene Alma para decir, mi madre estaba luchando con sus propias heridas, mis hermanos con las suyas, y así, o sea, eso es, híjole, invaluable y admirable. Así que, Salir del victimismo, ¿verdad, Eddie? ajá, así Ella que, afrontó sola lo que está pasando lo tengo que sanar yo. Nadie va a ujú, venir a decirme, ven, déjate, sobo las heridas. sí, es súper Las tengo que admirable. sanar yo. Muy Sí, admirable. sí, sí, sí. Rosita,
Sí, podemos ver o aprecio en Alma la herida de abandono que luego originó todas las demás. Y esta abandono, entiéndase, no nada más como me dejan, o me dejan en muchos de los sentidos, no nada más se van. La herida de abandono de Alma creo que viene de la muerte de su papá. Ahí se sintió abandonada por el papá y como les digo, no es se fue del lugar, se fue de este mundo, me dejó sola, me abandonó. Y esa desencadena todas las demás. Y otro comentario, casi siempre las heridas inicialmente de la infancia vienen precisamente de los padres. Así que los que ya somos padres, indudablemente se las vamos a hacer a los hijos. Les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que ellos consideran abandono. Una vez mi niño tenía como 5 años, había cenado, empezó a jugar, a brincar en el colchón y yo le decía, no brinques porque luego es posible que vomites, podrías vomitar, ten cuidado. Y por supuesto no entendió, siguió jugando con el hermanito y luego de repente dice, voy a vomitar. Le dije, te lo dije. Y corre al baño y yo lo dejé que fuera al baño solo, que vomitara, que hiciera y todavía le digo, y después limpias todo ese cochinero, ¿eh? Sí. Y esa herida, en ese momento él se sintió abandonado porque mamá no lo acompañó al baño y no le sostuvo la cabeza y no estuvo con él mientras estuvo vomitando. Y eso le duró, yo creo que años. Me decía, me dejaste vomitar solo, no me Wow. acompañaste. Y yo le decía, "Ujú, sí, creo que la regué, pero ya te lo había dicho y no entendiste. Entonces, no tiene que ser heridas lacerantes ni sangrantes, es la interpretación, la percepción del otro, lo que siente. Entonces, mi hijo se sintió abandonado porque no lo acompañé a vomitar, mientras vomitaba. Sí, con cosas tan simples, digámoslo. Tan simple, no es ni Ah, siquiera yo ahí estaba, pero no lo acompañé. sí, ahora algo todavía más profundo, ¿cuánta huella deja? Entonces, sí. Y luego, ¿sabes qué también? ¿Cuánta importancia le damos? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar para sufrir? Eso es bien importante y eso es lo que decía a la compañera. Depende de ti. Nada más. Sí, correcto. Gracias, Rosita. Kenia, Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bien. sí, Sí, bueno, de verdad que anoche cuando llegué a mi casa volví a leer esta primera parte que leímos ayer acá en el club y quise leerla nuevamente porque quería como concientizar, ¿verdad? Lo que significa que un hijo pase por una situación tan difícil por tanto tiempo y que a veces como padres, ¿verdad? No sé, no nos demos cuenta, ignoremos, ¿verdad? Y después cuando llegué a mi casa ayer de mi trabajo, tengo una amiga que está pasando también por una situación muy difícil, ella sufre de maltrato eh, por parte de su pareja, por parte de su mamá, y estábamos conversando en la mesa y yo le estaba contando que eso lo del día de ayer me había impactado muchísimo por lo profundo de lo sucedido, ¿verdad? Y ustedes no me van a creer la conexión que uno tiene a veces con las amigas, con las personas, cuando uno se conecta tanto espiritualmente hablando con el corazón, uno empieza a descubrir muchas cosas que uno no se imagina que va a escuchar, ¿verdad? Cuando le cuento a mi amiga lo que habíamos leído ayer en el capítulo, mi amiga comenzó a llorar, ¿verdad? Y yo me quedé así como que, ¿qué pasó aquí, verdad? Y ella me dice, a mí me pasó lo mismo con mi hermano, me dice. Mi hermano también me hizo lo mismo a mí, ¿verdad? Y yo, Dios mío, Señor,
no puede ser posible, no puede ser posible que yo tenga que escuchar esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traigo a este momento esto que les estoy contando? Porque de verdad que agradezco a Jessie, agradezco um, a todos los miembros del círculo de evolución de que se creen estos espacios, ¿verdad? Porque esto puede ser extensivo a muchas personas que quizás como Jessie en su momento no pudo hablar, ¿verdad? No pudo contar, no pudo salir a la luz. Esto tan difícil, tan complejo, ¿verdad? Pero sabemos que muchas personas, escuchar a Alejandro también ayer, quebrarse su voz cuando él también abrió su corazón, realmente que es de valiente, ¿verdad? Yo agradezco a Dios y que siempre me guardó de muchas cosas que quizás puede haber pasado por estar expuesta a esas cosas malas, ¿verdad? Sin embargo, Dios siempre me guardó, me cuidó y lo que quiero compartir es que no descuidemos a nuestros seres queridos, que son mamás, las que tienen hijos pequeños, las que son abuelas. Yo tuve un solo hijo, pero tengo 5 sobrinos y de verdad que siempre que pude y que está a mi alcance, cuido de ellos. Cuido de ellos, les cuido cuando están conmigo. Si no están conmigo, estoy pendiente, les llamo, cómo están, cómo vas, cómo te sientes. Siempre estoy en contacto con ellos porque uno no sabe en qué momento alguien puede estar pasando por esta misma situación, ¿verdad? Entonces, eh, lo más triste que me dice mi amiga ayer, que no solamente ella pasó por eso, sino que su hija de 10 años, cuando tenía 6 añitos, su hermano de 13 años también le tocó, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, dice, ¿cómo pasó todas estas cosas? Y pues ella me cuenta que su hermano no solamente le toqueteó a ella, no solamente le toqueteó, no solamente su hija fue tocada, sino que las hijas de su cuñada también, quizás hasta las mismas hijas de su hermano son tocadas por sus propios padres, ¿verdad? Y hay un silencio absoluto en eso, ¿verdad? Entonces, de verdad que somos portavoces de ayudar, de cuidar, de proteger, y bueno, quiero compartir con ustedes esto, ¿verdad? Que no descuidemos a nuestros seres queridos. Eh, Ahora yo el más pequeño que tengo en casa es un niño de 3 años, ¿verdad? Y siempre estoy pendiente, no dejo que nadie lo esté tocando. Siempre le digo que a los niños hay que he aprendido tanto en el tiempo, ¿verdad? Y de escuchar todo lo que hemos aprendido en estos últimos 3 años y realmente el respeto sobre los niños, siempre cuando un niño no quiere que alguien lo toque, que alguien le agarre, nosotros tenemos que aprender a respetar, que toda la gente siempre ya está toqueteando a los niños por cariño, porque quiere saludar o porque, pero siempre tenemos que conservar el respeto, de que los niños no se estén acostando con los adultos en las camas nada más por acostarse, y parecieran cosas que no son importantes, pero que nosotros debemos cuidar. Entonces, yo de verdad que agradezco ser portadora de este conocimiento para ayudar a más personas, para ayudar a más mami. Ayer lo que le decía a esta mami es, bueno, cuida a tus hijos, le digo, cuídalo. Ella está preocupada porque tiene que trabajar, que tiene que hacer que tiene que hacer aquello. A veces por cosas de trabajo, de verdad, abandonamos a los hijos, por cuestiones de estudio, abandonamos, o porque queremos lograr nuestros sueños, ponemos en manos de otras personas la crianza, el cuidado de nuestro tesoro más grande, que son nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, y entendemos también que nuestros padres nos criaron con lo que sabían, con lo que pudieron, con las herramientas que tenían, ¿verdad? No les podemos jugar por eso, pero ya que nosotros tenemos la información y que la conocemos, es que de verdad que seamos portadores de voz de eso y ayudemos a todas las personas que quizás sepamos o sospechemos que alguien esté pasando por una situación similar y tiene miedo a hablar, tiene miedo a confesarlo, a compartirlo por el rechazo, por estas heridas tan grandes que también se manifiestan ante esta situación. Y bueno, gracias a todas las mentoras de esta comunidad por todo lo que han hecho para crecer, para entender, ¿verdad? Más cosas de la vida que la vida misma. Pues. Entonces, que las cosas materiales van y vienen, que las cosas materiales se pueden recuperar,
pero hay algo que no se puede recuperar y es el amor, la integridad y el cuidado de los hijos. No son negociables, no son negociables realmente. Entonces, bueno, que abracemos más, que amemos más y que podamos cuidar más a nuestros seres queridos y que sean menos las personas que pasen por estas situaciones tan difíciles y que te marcan para toda la vida. Muchísimas gracias a todos y bueno, bendiciones para mi Dios querida que no sé si está por ahí, no le veo, pero le mando un Sí, sí abrazo está. grande. Sí está. Gracias, Kenia. Gracias por promover todo esto que conoces y también pues invita a esas personas para que se nos unan y también puedan aprender. Bueno, si es posible, pues muchas gracias. Adriana, Hola a todos. No puedo prender mi cámara porque acabo de salir de bañarme. no te preocupes. Justamente estas heridas que comenta Jessie se quedan tan profundamente arraigadas que cuando somos adultos es cuando empezamos a manifestar estas heridas, porque venimos arrastrando tanto dolor, como lo decía Rosita. A veces parecen simples las heridas que uno cree que los hijos no van a percibir, pero se quedan tan profundamente arraigadas que se empiezan a manifestar en nuestro actuar, en nuestra manera de expresarnos, en nuestros enojos. Hay quienes disimulan, como lo hizo Jessie, a través de una sonrisa que trataba de ocultar siempre su dolor, pero hay quienes sienten estas heridas y las reflejan en su enojo, en su impotencia, inclusive en agresividad que no sabemos de dónde viene. Yo tengo un conocido que no fue en la familia, porque muchas veces decía Kenia, no, hay que cuidarlos. Muchas veces, aunque tú estés al pendiente de ellos, no lo puedes evitar, porque no podemos estar todo el tiempo al lado de ellos, ¿sí? Esta persona era un chico y a él fue abusado en la escuela primaria, en los baños de la escuela, ¿sí? Era un niño muy tímido, fue abusado y no tuvo, aunque aparentemente había la confianza dentro de su familia, no tuvo la capacidad para decirles esto me pasó. Por las circunstancias que había dentro de su sistema familiar en ese momento, decía, ¿para qué voy a decirles? Este niño intentó ahorcarse. Imagínense lo traumático y lo difícil. Intentó ahorcarse, no tuvo suerte. eh, Y lo dijo hasta que ya tenía pues como veintitantos años y no hubo, como dijo ahí en esa reciprocidad, ese acompañamiento, no hubo alguien que le dijera, no te preocupes, vas a estar bien, ¿no? Cuando se lo confesó a su madre, fue, fue terrible para ella porque se imaginó a su hijo, imagínense años y años y años guardando este dolor solo, guardándose esta sensación de sentirse abandonado, porque es como lo interpretó, ¿sí? No hubo quien me defendiera, me sentía abandonado. Y fue un acto de reconciliación muy bonito con su hijo, este niño con su mamá, porque empezó a sentirse visto. Entonces, ¿qué importancia tiene, y quiero hacer énfasis en esto, el poder expresar esa sensación, poder expresar esta herida sin ser enjuiciado, sin sentirse culpable, sin sentirse sucio, sin sentir que hice algo para merecerlo? Por eso yo aplaudo y valoro mucho el valor de Jessie como autora, de llevarnos a esta historia tan dolorosa, pero que era necesaria, porque como lo acaba de mencionar Kenia, ella ni siquiera se imaginaba que esto que ella escuchó iba a servir para que una amiga pudiera sacar esa herida que tenía ahí tan profunda arraigada. Entonces yo considero que es muy valiente haber hecho esto, a atreverse a exponer esta historia, a decir cómo Alma había vivido esta experiencia, porque estoy segura que no solamente las que estamos en este círculo de evolución, sino tantas y tantas, como les digo, no solamente mujeres, hay hombres también que vivieron este abuso, em, puedan sentirse identificados y tener la capacidad en este momento de decir, yo también lo viví. Y créanme que decir, yo también lo viví, es el primer paso para sanar, porque lo puedes expresar, lo puedes exteriorizar y puedes empezar a sentir que ese granito empezó a exprimirse.
Entonces, aplaudo y valoro. Les decía que el libro de Jessie es como llevarlos a través de una terapia. Entonces, aplaudo mucho y me siento muy honrada de poder ser partícipe de esta historia, en conocerla, transmitirla y compartir este libro con personas para que puedan decir, sí, no soy el único. Tengo la libertad de poder expresar lo que siento. Así es que gracias, Jessie, por compartir esta historia. Eres muy valiente. Erika, Gracias, gracias. Ahora sí que yo estoy impresionada con esa capacidad de resiliencia y con esa capacidad mental, aún siendo tan pequeña, que aunque no entendías muchas cosas, tú te enfocaste en tu Dios y aunque llorabas y todo, yo creo que esa parte de hablarlo con Dios te fue sanando poco a poco, fue dándote la guía y de verdad que yo me quedo todavía más asombrada porque esa paz, esa nobleza que reflejas en tu sonrisa, esa tranquilidad, esa nobleza, muestra tanto de ti, muestra tanto de ese trabajo interno de decir, lo que me pasó no me define. Y eso es muy importante que todos tengamos muy en cuenta y que lo aprendamos y como lo hemos aprendido acá, que lo que nos sucede no nos define lo que somos ahora, sí nos ayuda, siempre y cuando podamos hacernos conscientes de que sí, de que no tenemos la culpa, pero sí podríamos tener la culpa si no resolvemos de una manera adecuada con terapia, con este tipo de ayuda que tenemos aquí, con lecturas. Yo creo que es admirable, Jessie, Alma, la manera en que se dieron cuenta que podían sanar, que el perdón era lo que los iba a liberar. Así que gracias, Jessie, gracias por mostrarnos una vez más que el perdón hace la gran diferencia en nuestras vidas, en nuestra alma, porque yo cuando hablamos de Jessie, yo lo primero que se me viene a mi memoria es esa sonrisa cálida, tierna, llena de paz. Y eso habla mucho de ti, eso habla del, de la paz interna que tú tienes y de eso querer ser mejor para ti y para tus nenas, que siempre, siempre están ahí, siempre están contigo, siempre están con ese amor dulce y tierno que tienes para dar. No nada más para ella, porque también nosotros alcanzamos y alcanzamos también, yo creo que también en la escritura de este libro. Así que gracias, 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 mi Jessie. Y doy gracias a Dios que te iluminó, que te sigue dando ese conocimiento, ese discernimiento, como dice Carmen, para poder entender, para poder resolver todas esas cosas que de pronto como niña chiquita no entendías, pero que, como lo dije hace un momento, eso te hizo ser la mujer extraordinaria, la madre extraordinaria, la esposa extraordinaria que eres hoy y la amiga y la compañera que eres para todos nosotros. Muchísimas gracias, bendiciones, Jessie. dinos algo, Jessie. Pues Queremos cómo no sentirme escuchar. bendecida con tantas palabras tan bonitas que llenan mi corazón. Y, me remonto a aquellas tardes, noches de indecisión por lanzar mi libro. Llegué a ir a la iglesia y decirle, Señor, te entrego mi libro, que mi libro llegue a las personas que tienen que llegar. Yo siempre le digo, yo soy tu instrumento, tú guíame, tú ve adelante para que me cuides, perdón, adelante para que me guíes, atrás para que me cuides y a los lados para que no caiga y cuando caiga me levantes. Gracias a todas, las amo mucho, las quiero mucho. Algunas he tenido el placer de conocerlas desde hace años, como a Kenia, a Leonor desde hace 2 años. Y
pues la sonrisa siempre la he tenido, pero ahorita puedo decir que es una sonrisa auténtica, que es una sonrisa que da amor, que da alegría, que refleja quién soy y yo trato de caminar con una bandera de autenticidad, de ser yo, de decir lo que siento, cuando lo siento y cómo lo siento, honrando a aquella niña que quedó callada por 23 años, honrando a aquella niña que necesitó ser escuchada y ahorita está siendo escuchada y está siendo valorada y está siendo reconocida, no solamente por estas 33 personas que estamos, pues 34 porque me cuento, también la reconozco, sino que saber que mi historia va más allá y, y es triste encontrarse a lo largo de la vida, encontrarse personas que digan el yo también. Es triste porque uno sabe por lo que pasó, uno sabe lo que puede estar todavía sintiendo si no ha liberado lo que esto le ocasionó. Pero bien, bien lo dijo Erika, no nos definimos por eso, ni la niñez te define tampoco, porque cuando eres adulto, pues tienes la oportunidad y la oportunidad de decidir. Y creo que eso es algo que Dios nos dio, eh, la mayor, el mayor don que Dios nos dio es poder decidir. Ya está en nosotros si decidimos bien o decidimos mal, pero todo es una decisión. Entonces, siempre voy también caminando me enfoco en la solución y no en el problema. ¿Qué puedo hacer para mejorar yo, para mejorar con mis hijas, con mi esposo, con mis amistades? Y pues aquí estoy. Esta soy yo. Gracias por este espacio, los quiero mucho. Algunos los conozco de tiempo, otros no tanto, pero ahora sí que sus ojos son la ventana del alma y sé que este amor que yo siento ahorita es correspondido. Muchas gracias. Totalmente, Jessy. Muchas gracias. Dulce, Hola, hola. Eddie, ¿podríamos detener un poquito la grabación, porfis?